Un equipo para servirle a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy queremos hablar del discernimiento. En la palabra de Dios nos hablan de dos maneras de discernimiento. La Biblia habla de un discernimiento de espíritu, que yo no tengo que hacer nada, sino que caminando de la mano de Cristo, el Espíritu Santo trae y te revela y te da discernir qué espíritu te está hablando o qué espíritu se está moviendo en un lugar. Amén. Pero yo no tengo que hacer nada. Pero también aquí vemos que habla el que escribe Hebreos del discernimiento del bien y del mal. Y nosotros vemos ¿qué significa discernir? Es distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Por ejemplo, cuando dice el bien del mal, ¿puedo yo discernir que esto que voy a hacer o esto que estoy viendo es bueno para mí o es malo para mí? Porque en el mundo hemos aprendido de que si todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. Amén. Y que si es malo, es bueno para otros, también es bueno para mí. Pero nosotros vemos que la mayoría de los fracasos y los desaciertos en nuestra vida es porque hemos elegido, porque el discernimiento es ¿para qué? Para elegir. Porque yo tengo el don de Dios, la libertad de Dios que me dio para elegir lo que me conviene y lo que no me conviene, ¿verdad? Lo que es bueno para mí, lo que no es bueno para mí, lo que es de Dios o lo que es de las tinieblas. ¿Y cómo voy a saber la diferencia de esto? Por eso que nosotros hemos visto muchas personas eligen una cosa y luego dicen, no, es que me equivoqué, resultó que no era lo que yo elegí. Amén. Y Dios en verdad nunca va a obligarte a elegir lo que tienes que elegir. Dios delante de nosotros ha puesto el camino del bien y el camino del mal. Delante de nosotros puso la vida y puso la muerte. Desde el Edén Dios puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y que el hombre debía discernir cuál es lo que va a elegir y tomar la decisión de elegir. La decisión es nuestra. Dios nos ayuda en el conocimiento, pero yo soy la que decide elegir lo que me conviene
y lo que no me conviene. Amén. Muchas mentiras se circulaban y nosotros la tomábamos como verdad. ¿Por qué? Porque no tenemos el discernimiento. Muchas cosas, muchas personas han vivido haciendo cosas y practicando cosas que es una mentira, pero no lo sabíamos y no discerníamos que aunque no nos funcionaban, no traían bendición a nuestra vida, no traían el bien para nosotros, pero seguíamos en eso, porque todo el mundo seguía en eso y es una mentira. Cuando supimos cómo debemos de andar delante de Dios y agradar a Dios, cuando vino la luz de la palabra a alumbrar nuestro entendimiento y tuvimos la lucidez de elegir, no, yo no quiero lo que me enseñaron, yo quiero esto. Pero aquí, ¿a quién se le habla del discernimiento? Se le habla a la iglesia de Jesucristo. Amén. Y sin embargo, ellos tenían dificultades y en el versículo 14 le explica por qué no han tenido ese discernimiento. Vamos a dar un ejemplo de esto en la vida de Abraham y Lot. ¿Y cómo puede pasarnos a cualquiera de nosotros? Abraham oyó la voz de Dios y creyó a Dios, y dice la Biblia que se le contó por justicia, pero tenía que pasar un proceso, porque la promesa de Dios no llegó sino casi después de 21 años. Amén. Pero él escuchó y tomó y salió. ¿A dónde tenía que ir? A Canaán. Canaán era la tierra prometida para él, pero hubo hambre y se equivocó. No le dijo Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Sino dijo, bueno, en Egipto hay comida, y fue a Egipto, se equivocó, regresó con bien y con riquezas y volvió a donde Dios le dijo. Pero entre él y Lot y los hombres de Lot y los hombres de Abraham intercambiaron diferencias, altercaron. Entonces Abraham le dijo, mira, la tierra está delante de ti, escoge tú. ¿Qué tenía que hacer Lot con eso? Lot miró humanamente, miró donde hubiera riego para las tierras y vio que esa tierra era buena. Humanamente consideró que ahí es donde yo voy a ir y voy a prosperar. Y se llevó su gente, su familia, su ganado y se fue donde el Jordán, y poco a poco se fue yendo. Y saben, cuando no tengo en cuenta a Dios, el otro me ciega. Dios es luz, el enemigo es oscuridad. ¿Dónde fue a quedarse Lot? En Sodoma, donde la Biblia dice que los hombres eran bien malos. ¿Le convenía a Lot estar allí? No le convenía. Pero él humanamente vio las cosas, eligió lo que a él le pareció, y que humanamente está el Jordán, ahí como regar la tierra, y sería muy bueno prosperarse ahí, y se fue. No solo que se equivocó, sino dice que vivía afligido ahí, dice la Biblia. Vinieron 5
reyes contra los reyes de Sodoma y Gomorra, le hicieron guerra y lo tomaron como rehén y lo llevaron, y Abraham tuvo que ir y hacer guerra, y con poquitos hombres contra 5 reyes lo rescató. Pero ¿qué hizo Abraham? Se paró y empezó a mirar, y Dios le dijo. ¿Por qué se paró y no dijo, me voy por aquí? Esperó que Dios le dijera. Dios le dijo, mira del norte al sur delante de ti. Ahí está la tierra de Canaán, y esa te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cómo decían de la tierra de Canaán cuando los egipcios, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? Que era tierra que fluía leche y miel. O sea que era tierra buena. Entonces, pero no era según la vista de Abraham, sino según Dios ha dicho. Y él fue y prosperó allí, y tuvo sus riquezas, tuvo sus hombres, adquirió siervos con la riqueza que trajo de Egipto, y prosperó allí. Cuando oyó que su pariente estaba secuestrado, él fue, llevó los siervos de él y peleó y lo trajo. Luego dice que Dios decretó juicio sobre Sodoma y Gomorra. El estar él allí con su esposa y sus 2 hijas, vinieron unos ángeles, estaba tan ciego como todo el mundo, y según las costumbres del mundo vinieron hombres y dijeron, tráiganos esos hombres que vengan. Y lo dijo, no, déjelos, yo les sacaré mis hijas, le entregaré mis hijas. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo va? ¿Por qué los ángeles no se defienden? ¿Quién puede contra un ángel? Humanamente hablando, un humano va a poder con un ángel. Pero él se asustó, temió, sacó sus hijas, quería entregar a sus hijas a ese pueblo perverso para proteger. Eso es ceguera espiritual. Esto es falta de sabiduría y entendimiento. ¿Y qué es lo que pasó? Que él tuvo que salir de ahí. Los ángeles le dijeron, tienes que salir tú y tu familia de aquí, porque viene juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces él supo discernir a dónde tenía que ir. Fíjense, el primer versículo que hemos leído dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicar? Porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Abraham no fue tardo para oír. Se paró y dijo, voy a oír qué dice Dios. Él dijo que viniese a esta tierra. ¿Qué quiere él de mí? No fue tardo en oír. ¿Cómo somos nosotros? Muchas veces nosotros entramos y nos dicen una cosa y la ponemos como un patrón de pensamiento, patrón de ideas, y quizás era en el principio para venir yo al Evangelio, pero yo necesito más. Yo necesito comer más. Un ejemplo que le voy a dar. Nos dicen, la salvación es por fe, cree y serás salvo. Pero si yo quiero crecer un poco más en el Evangelio, alcanzar la medida que Jesús quiere para mí, dice la Biblia que tengamos la salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Nos dijeron
La salvación es por fe. Y entonces, por más que le repitas el otro versículo, ellos se quedan que es por fe. Y no quieren entender que la fe te va a llevar a un paso más para que el Espíritu Santo, que es el discipulador, que es el que santifica, que es el que te muestra y te trae convicción de pecado y convicción de la verdad. Y Jesús dijo, nos enseñará todas las cosas. Entonces no, es por fe. Soy tardo para oír y no oigo. En cambio Abraham quedó y esperó y oyó. Amén. Gloria al Señor. En el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Fíjense, ¿cuáles son los rudimentos? La base que Dios nos da para entrar como bebés espirituales, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que creen que necesita alguien nuevo creyente? La salvación, el amor, Dios te va a ayudar, te va a sanar. Hasta ponemos a Dios como el sirviente del nuevo creyente. Amén. Y Él te bendice, Él te hace, Él esto, Él lo. Entonces queremos venir a la iglesia y que se nos dé, que nos toquen, que nos traigan refrigerio, que nos bendigan y queremos siempre recibir, que es bueno recibir. Pero va a llegar un tiempo que necesito crecer, porque el que no crece, ¿qué hace? No madura. Y cuando no maduramos, vamos a ver lo que dice Pablo en 1 de Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, yo podría hacer y vivir como me da la gana, creer lo que me da la gana y quedarme en ese estado, pero ¿me conviene? Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo me va a edificar, yo necesito crecer, yo necesito levantarme, yo necesito bogar mar adentro, yo no me puedo quedar allí. Muchas veces yo he dicho y digo, y no sé, Dios sabrá, que yo no sé evangelizar. ¿Saben por qué? Porque a mí no me evangelizaron, no me dijeron, ven a Cristo, te va a salvar, te va a hacer, te va a bendecir, te va a arreglar o te va a solucionar tus problemas. A mí no me han dicho eso. Tiene planes para ti, Él te ama, háblale. Y saben, cuando yo llegué a la iglesia, yo no tuve gente que me hablara de los rudimentos que habla la palabra. Y el primer mensaje que Dios puso en una hermana, prepara estudios y invita a la iglesia para que le des esos estudios. Y me acuerdo que yo fui, yo y 2 hermanas, y estuvimos ahí, y el primer mensaje que ella dio, señorío de Cristo. ¿Les parece eso una comida para un nuevo creyente? No, no. Pero como el nuevo creyente es una esponja que absorbe, yo absorbí la comida fuerte. Luego ella dio el quebrantamiento. ¿Quién le habla de quebrantamiento a un nuevo creyente? Luego habló de sanidad del alma. Luego empezó a hablar del evangelio humanista. Y le voy a decir, esto es como, ustedes saben, los juegos de parque que hay, que se sienten 2
uno se baja y el otro sube. Yo entendí con el tiempo que estas enseñanzas que me dieron es como si el peso de ellas se bajara y yo me levantara, porque me han hecho crecer antes de tiempo y me han hecho buscar del rostro de Dios, y buscar no cosas sencillas, no rudimentos que para mí eran como que sobreentendidos. Pero si nosotros nos vamos a quedar apegados a los rudimentos, vengo y que Dios me bendiga, no vengo a bendecir a Dios, a decirle: Dios, aquí estoy, ¿a quién quieres que yo sirva? ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, porque ya no soy un bebé, porque soy un adulto. Y así como en el hogar, un bebé todo se le da, es verdad. Y yo me alegra mucho por personas que han llegado como bebés y se le ha dado, se le ha bendecido, se le ha tocado y han visto a través de eso a Dios, gloria a Dios. Pero si siguen buscando eso, como dice aquí, porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Y dice: y no de alimento sólido. Entonces, cuando viene el alimento sólido, choca con uno y sí, muy bonito, predicó la hermana, el hermano, muy bonito, pero lo dejamos así, hasta aquí, porque yo tengo patrones de pensamientos y ya. Le voy a dar un ejemplo. Una vez, la primera vez que la hermana Mirta trajo sus talleres de un nuevo estilo de vida, yo le hice a una hermana una pregunta a ver qué me contestaba. Yo esperaba que ella me contestara según lo que ha oído en la enseñanza, y me dijo lo que siempre ha pensado, lo que al principio, al entrar a la iglesia, le dijeron, y ella sigue ahí. Es un patrón de pensamientos. Así me dijeron y eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que choca con una persona que quiere seguir siendo niño? Quiero que me sigan sirviendo y no quiero servir. No quiero que me saquen las cosas que estoy cómoda con ellas. Quiero seguir como hasta ahora, y Dios es amor, Dios es bendición, y Dios, no quiero ver que en la desobediencia a Dios también es fuego consumidor. En la rebelión que pueda actuar, y si no entiendo el nuevo estilo de vida, seguiré bebé. ¿Qué dice la Biblia de los bebés? Y dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué quiere decir inexperto? El bebé toma leche y no camina todavía, no ha experimentado el caminar, no ha experimentado poder saltar o subir una escalera, no sabe hacer eso, es inexperto. En cambio, cuando empieza a comer comida sólida, empieza a fortalecerse los huesos, empieza a fortalecer su cuerpo y tiene más energía y quiere caminar, así como hemos visto bebés que no se quedan quietos en una silla,
porque estarán enfermos si se quedan en una silla sentados, porque tienen energía para empezar a experimentar. Un ejemplo bíblico de esto, nosotros conocemos toda la historia de Naamán, ¿verdad? Naamán accedió a ir a Palestina, trayendo carta de su rey de Siria, y a dónde iba a dirigirse no sabía. Le dijeron que allí donde está Eliseo él podía ser sanado. Entonces él trajo riquezas, trajo una carta y se fue y se dirigió al rey y mandó la carta al rey. ¿Qué hizo el rey? Todo aquel que no come de la palabra de Dios, y él era pueblo de Dios, él era de Israel. Entonces, ¿qué debería hacer él? Pero como era inexperto, dice que se rasgó su vestido y dijo: ¿qué pretende este? ¿A qué viene este? ¿Qué quiere que yo le haga? ¿Acaso yo soy Dios? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y lo que pretende es guerra. ¿Por qué? Porque era inexperto, porque ni siquiera la leche espiritual la había comido. Pero alguien que sí come comida sólida, experimentado en Dios. La vida de Eliseo la sabemos todos. Estuvo detrás de Elías para aprender y para crecer y para que el llamado que Dios le dio floreciera, y hizo mayores cosas de las que hizo Elías. ¿Saben? Así es. Mucho más milagros hizo Eliseo, que era discípulo de Elías. Así que cuando alguien dice harán mayores cosas de las que yo hice, porque es una verdad, porque Dios todavía tiene más de lo que nos ha dado a nosotros. Pero ¿para quién? Para alguien como Eliseo, que quiera comer. ¿Cómo comía él? Dice: en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia de Jehová, él tenía comunión con Dios y él se alimentaba de lo que hablaba Dios y no de leche. Entonces, cuando él Eliseo oyó de lo que le pasaba al rey, mandó a decir al rey: mándamelo a mí. Y fíjense el discernimiento que él tuvo, que él ni siquiera salió a recibirle, a darle honores, a preguntarle qué es lo que quieres. No, él le preguntó a su Dios. ¿Y Dios qué dijo? Te quedas en tu casa. Y le mandó a Gehazi, su siervo, le dijo: ve y le dices que se sumerja en el río Jordán 7 veces. Y él se enojó. ¿Qué es lo que le produjo eso? Soberbia, orgullo. O sea, ¿cómo es posible que no me respete para salir siquiera a verme la cara? ¿Y qué es lo que Dios quería tratar? Con su soberbia y orgullo. Quizás Eliseo no sabía de eso, pero Dios le dijo: manda. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Zambullirse en el agua 7 veces. ¿A quién le iba a entender eso? Las cosas de Dios a veces son no entendibles, pero la obediencia a Dios. Si yo no entendí una actitud de alguien de autoridad, ¿qué debo hacer? Llevarla a Dios. Si alguien cree que ha abusado Dios de él, ¿qué debe hacer? Ir a Dios. O seguir en su rebeldía. Porque a veces se le dice: esto es un acto de rebelión.
¿Y qué hacen ellos? Se rebelan aún más y se quedan aquí erguidos. Y no hay cambios. Y Dios dice, bueno, voy a esperar que Él entienda y me oiga a mí. Porque quien trae la convicción de las cosas es Dios. Quien sabe hablar a mi alma es Dios. Muchas cosas yo oía en la iglesia donde estaba, pero yo me acostumbré a oír a Dios y leer su palabra y Él hablar a mi espíritu. Yo iba a la casa y decía, fulano dijo eso, ¿tú qué dices? Y Dios mostraba por su palabra cuál es la verdad. A veces tenía que yo, ay sí, ¿verdad? Tuvo razón. Y como hay veces que a alguien le sale decir una cosa de sus emociones y Dios dice, no, mira, esto es otra cosa. Entonces hay que ir a Dios, y eso es lo que hizo Eliseo. Y le dio en el clavo, le dio donde más le duele. ¿Para qué? Para que pueda servir para Dios. Un orgulloso y soberbio, ¿qué hace Dios con él? ¿Qué dice la Biblia que hace con él? Dice, Él resiste a los soberbios. Resistir es para allá. Apártate de mí. Asimismo, a todo soberbio, orgulloso, rebelde, desobediente, Dios lo resiste. No. Cuando cambia de actitud, cambiará Dios. Mostrará el lado de amor que tiene Dios. ¿Qué hizo Naamán? Le dijeron, ¿por qué te molestas? Si él te hubiera pedido algo más difícil, no lo hubieras hecho, hazlo a ver. Amén. Lo convencieron y se bajó de su orgullo, se bajó de su soberbia y de su rebelión y fue y obedeció. ¿Y qué pasó? 7 veces, o sea, no era una vez que se iba a sumar. 7 veces tenía que tirarse en el agua y volver a subir, y a la 7ª subió sano. Entonces allí nos enseña Dios. El rey de Israel no tuvo discernimiento. ¿Qué iba a hacer yo con esto? ¿Por qué no lo pudo hacer? ¿Y por qué Eliseo sí lo pudo hacer? Vamos a ir al otro versículo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Necesito madurar? ¿O yo soy así y seguiré siendo así? Lo que yo pienso es así y es así. Me enseñaron en tal parte esto y es esto. Pero si el Espíritu Santo quiere traerte más, porque te ha llamado a un ministerio más poderoso de lo que tú te imaginas. Sí, hermanos. Dios en este tiempo necesita de sus ejércitos. No necesita de rebeldes, ni de tercos. No necesita de que nos empecinemos, sino nos hablamos el corazón a Él. ¿Eres tú el que habla, Señor? ¿Esto es tuyo, Señor? Yo me acuerdo que cuando recién casados fuimos a un taller de sanidad interior. Mi esposo tenía casi 10 años en el Evangelio y lo que le enseñaron nada que ver con esto que estaban enseñando. Pero él dijo, Señor, no entiendo. Señor, yo no lo entiendo. Yo no sé, no estoy entendiendo lo que ellos dicen. Pero ¿sabes lo que él dijo? Señor, si esto es tuyo, haz que yo lo entienda. Si esto es tuyo, que yo pueda seguir y
que yo lo pueda percibir. Explícamelo tú, lo que ellos hablan, porque no entiendo. Parecen unos psicólogos. ¿Y qué tiene que ver eso con la fe? Y se quedó orando y vino una hermana que estaba orando allí. Estábamos en un salón y había mucha gente. La hermana no lo conocía mucho a él, pero él entra en comunión cuando está solo, porque muchos años vivió solo en su apartamento y él entraba en comunión y oía audible la voz de Dios. Pero la hermana no lo sabía, pero Dios le dijo: ve y dígale que vaya y entre en una habitación sola. Porque Dios sabía que él iba a tratar con él. Y entonces Dios hizo que él fuera y entró. Y la hermana lo dejó, ni siquiera se quedó a orar por él. Ella salió, cerró la puerta y quedó atrás. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres enseñarme? Y Dios lo llevó a una vivencia, lo llevó en espíritu. Al momento que él lo cargó su espíritu y lo introdujo en el vientre de su madre, le hizo entender por qué él estaba rechazado. Le hizo entender que a pesar que cuando nació era como la mascota de la familia, era un catire de ojos verdes, bonito, y todos querían sacarlo a pasear para decir que todos ellos son así. Pero sí, por eso que él nunca se vio que él era rechazado. Yo sí le discernía y le decía: tú tienes espíritu de rechazo. Y él me decía: no, yo no tengo rechazo. Pero el Espíritu Santo lo llevó y lo descubrió. Entonces, si yo tengo la ayuda del Espíritu Santo, dice que esto es el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo voy a alcanzar la madurez? Tiene que ver con que yo sepa de aquí hasta la otra, de la primera página hasta la última página de la palabra. ¿Esto es madurez? No, hermanos. Yo una vez les dije que aquí vino de visita un hombre y le dimos paso porque venían del Tigre y dijeron que ellos son cristianos, y empezó: la palabra dice esto y esto y esto, y la palabra dice esto y esto y esto, y se fueron. Igual al domingo siguiente, cuando volvieron, la mujer estaba vestida hasta aquí y hasta aquí, y yo le dije: hace tanto calor, ¿por qué anda vestida así? Así. Es que la mujer se tiene que sujetar al marido. Ajá. ¿Y qué? No me dices nada. ¿Qué pasó? Es que él se puso bravo y me cayó gotas. Y no es la primera vez. Ah, sí, le dije. ¿Y dónde dice en la Biblia que la mujer es el vaso frágil y que el esposo tiene que amarla como amó Cristo a la iglesia, que se dio su vida, que la sostiene y le suple? ¿Dónde dice eso? Si él le levantó el diablo y se cayó a golpes, ¿tú no puedes defenderte? No, me dijo el otro pastor que yo tenía que ser sujeta al marido. ¿Qué les parece, hermano? Y yo le dije: ¿sabes quién quiere pegarte? Porque si él se aira, entra en ira y le da lugar al diablo, como dice la Biblia, yo me tengo que sujetar al diablo. Dijo: no. Entonces no te sujetas al diablo. Y ve, y cuando él se enfurece y viene y te empieza a pegar, mírale a los ojos y sin decir palabras, dígale: te sujeto en el nombre de Jesús. Porque no estás sujetando a tu marido, estás sujetando al diablo que él le metió allí en la ira. Entonces, eso es falta. Puedo conocer mucho de la palabra, y esto es así, esto es así, esto es no sé qué, y porque la geografía del lugar, y porque la historia, y porque no sé qué, pero no
no hay espíritu. Así de sencillo. El que alcanza madurez es aquel que se depone para que Cristo crezca. Una vez le dije a una persona que ella sabía, y no me hables de esto y no me hables de lo. Entonces le dije, ¿sabes cómo puedes llegar a Cristo? Puedes deponer todos tus conocimientos a un lado y decirle, háblame tú, Señor. Allí vas a entender. Porque si no haces eso, no vas a poder. Quizás lo hizo en un tiempo, quizás nunca lo hizo, no lo sé. Pero ese era que yo me ponga mis conocimientos y le diga a Dios así como hizo Él. ¿Tú qué dices de esto? No lo estoy entendiendo, no me lo explicaron aquí, no lo dice aquí. Así tácitamente, no lo dice, pero lo dice. Dios dice que sanará mis heridas. Y no está hablando de físicamente, está hablando de emocional, de heridas del alma. La Biblia está llena de eso, lo que pasa que no hemos madurado para eso. Amén. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo voy a madurar? Dice, para los que por el uso, ¿qué es lo que están usando? Tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuáles sentidos está hablando aquí? ¿Cuáles son los sentidos espirituales? No. Dijimos que el discernimiento es un don de Dios que te dice si es algo espiritual. ¿Okay? Los sentidos espirituales es, como yo una vez le dije, Señor, abre mis ojos espirituales, quiero saber qué está pasando en esta habitación. Porque sentía un alboroto y yo daba vueltas en la cama y no hay tranquilidad. Mi esposo estaba igual y le dije, abre mis ojos del espíritu. ¿Por qué puede Dios abrir mis ojos del espíritu? Porque mi espíritu está despertado. Porque por el uso y la presencia de Dios, y por la búsqueda de la presencia de Dios, porque eso no lo da la palabra sin el espíritu. La letra mata, dice, mas el espíritu vivifica. Entonces no puedo saber la palabra, como letra, sino necesito el Espíritu Santo en mí que vaya día a día. ¿Cómo se va a despertar mi espíritu? Soy íntegro como vine al Evangelio y así aprendí y así seguiré. ¿Así se puede despertar mi espíritu? ¿O cada vez que yo cedo de cosas que han adormecido, han hecho morir mi espíritu, pueden empezar a levantar? El Espíritu Santo viene a morar en mi espíritu, pero Él no va a forzarme. Porque el alma tomó la autoridad en el ser humano, en la Trinidad del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo, a través de Él primeramente, la palabra, lo que enseña a través de los maestros, lo que habla a través de la comunión con Dios, me va despertando a cosas. Renuncio a la terquedad, a la rebelión a las autoridades, a la rebelión a Dios, y entonces mi espíritu se va despertando. Por eso dice que es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Están viendo a través de los ojos del espíritu. Están oyendo a través de los
los oídos del Espíritu. Están hablando según el Espíritu guía y no según mis pensamientos. Una vez yo fui a un lugar y estaba decidida humanamente que voy a decir esto y esto y esto. Y cuando llegué y me senté, oramos, Señor toma lugar, y el Señor tomó lugar. Y habló todo lo contrario de lo que yo traía. También mi boca es entregada a Dios y Dios habla en mi boca. Entonces, y sentidos también del entendimiento de mi corazón. Yo entendía una cosa y hay un entendimiento espiritual. Y por el ejercitar, hermanos, tenemos que ejercitarnos en el Espíritu. Debo orar, yo todavía sigo orando por el despertar de mi espíritu. Amén. Con toda la experiencia que yo he vivido, yo todavía le digo, despierta mi espíritu. Habrá cosas que todavía hay áreas en él dormidas y lo necesito. Yo le he dicho a alguien en esta semana, descubrí algo en mí que es herencia, lo he visto en mis antepasados, pero no sé cómo le abrí puerta. Y le voy a decir, estoy orando, quiero saber, Señor, no quiero esto en mí, quiero saberlo, Señor, empieza. ¿Dónde voy a conseguir eso? En la presencia de Dios. Y cuando llegue el momento que voy a entender, esto va a salir. Amén, hermanos. Ejercitando lo que Dios me ha dado. Él me dio mi espíritu. Él dijo que el pecado apagó mi espíritu. Viene Cristo a mi vida y el Espíritu Santo se pone no en mi alma. Lo invitamos a habitar en mi corazón, pero Él no habita en mi corazón. ¿Por qué? Porque Él le dio libre albedrío al alma y Él no va a tomar autoridad. Y si tú no le cedes la autoridad, si tú no le cedes ese lugar, porque este lugar está ocupado con otras cosas. Ese rey de Israel, cuando vio esta carta, que él entró ahí, ¿quién reinó en él? El miedo a morir. ¿Qué crees? ¿Por qué viene? Entonces, ¿cómo Dios va a obrar en una persona que no fue ejercitada como Eliseo? Para hacer cosas y cosas que glorifiquen a Dios. Amén, hermanos. Entonces allí tenemos que entender que yo debo ejercitar mis sentidos espirituales. Dame visión, Señor. Muchas veces Dios te dice a qué te llamó, pero todavía no sé cómo. Soy llamado a esto. Vamos a suponer, soy llamado a pastorear. ¿Cada pastor tiene un llamado? Sí, hermanos. Cada pastor tiene una misión. Sí. ¿Cuántos pastores son los que cantan? ¿Cuántos pastores son evangelistas? ¿Cuántos pastores son misioneros? Entonces yo tengo que tener visión espiritual. ¿A qué me llamaste? O puede, como dije la otra vez, a mí me gustó esto, me gusta esto, y empiezo a soñar con hacer esto, y como no me llaman a hacer lo que yo quiero, entonces ellos son los malos y los que no son espirituales. ¿Quién es el que pone y quita? Yo me acuerdo, hermanos, una vez pasó algo y yo todos los meses estaba en el culto. Mucha gente me conocía porque llegaban a la iglesia Rosario y me veían en el culto. No me llamaban y yo me arrodillé. Era un día de oración, creo.
y de casualidad estaba ahí el pastor. Yo me arrodillé y le dije, Señor, ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué tú no me has puesto? Porque tú me pusiste a predicar y a dar estudios. Señor, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Dónde está mi pecado, Señor? Revélame hoy, Señor, cuál es mi pecado y devuélveme el gozo de servirte. Y saben, hermanos, terminé mi oración y me senté y desde el púlpito dijo que no era su costumbre, sino que llamaba a la persona y le decía, dijo, Michelle traerá el estudio bíblico el día jueves. Yo me quedé así. ¿Quién es el que pone? Es Dios. Es Dios el que pone y el que quita. Y yo, mi deber es buscar su rostro. Yo oí una ilustración, yo no sé si fue verdad o no fue verdad, que una familia, una pareja de esposos iban a la iglesia, pero vivían a como 3 horas de camino, pero se congregaban en Damasco. Y entonces ellos tomaron su carro y viajaron 3 horas y llegaron allí a la iglesia y entraron, saludaron y se sentaron y comenzó la celebración. Cuando terminó la reunión, se levantó la esposa y se acercó al pastor y le dijo, hoy pastor, está muy bonito tu mensaje. Vio a uno del grupo de alabanza y le dijo, cantaron muy bonito hoy. Y salieron y se sentaron en el carro. Entonces la esposa le dijo al esposo, ¿no viste cuántos errores dijo el pastor? Le dijo, no me di cuenta qué errores. Se puso bravo. Y se puso bravo y se enojó. Al rato le dijo, mi amor, ¿te diste cuántos desafinaron en el coro de alabanza? Le dijo, no, yo me di cuenta. Hizo así. Y la familia que teníamos enfrente, ¿no viste el alboroto que tenía? Le dijo, no me he dado cuenta, yo estaba pendiente del mensaje. Y ella lo miró y le dijo, ¿y entonces a qué vienes a la iglesia? Mucha gente, hermanos, vienen a la iglesia a observar, criticar, murmurar. ¿Y usted cree que van a crecer espiritualmente? No van a crecer. Porque primero ha mentido la mujer. Porque le dijo al pastor, uy, qué bueno. Entonces, mira, los elogios sobran ahí. Y cuando le dijo al grupo de alabanza, mintió, porque según ella, que ellos desafinaron, no dijeron las cosas bien. Entonces, hermanos, debo preguntarme hoy a qué yo vengo a la iglesia. ¿Quiero crecer o quiero seguir en los rudimentos de la base de los bebés espirituales? Los bebés no pueden ser usados por Dios, hermanos. Por más conocimiento de la palabra que tengan, debemos experimentar, convivir con el Espíritu Santo, convivir con Cristo, salir con Cristo, entrar con Cristo. Señor, voy a ir a hacer esto, vienes conmigo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde voy a buscar esto? ¿Dónde voy a hacer esto? ¿Digo esto, Señor, o no lo digo? Yo siempre he dicho que todas las veces que he preguntado a Dios qué digo o qué hago, he prosperado, me salió con éxito. Pero las veces que me conmovieron,
por emociones, quise hacer algo, no me ha salido bien, hermanos. Porque muchas cosas a nuestro parecer son buenas, pero yo necesito el discernimiento. Yo necesito el discernimiento hasta cuando una persona empieza a hablar que es la víctima, que es esto, que es lo otro, que Dios tiene que hacer esto conmigo, que Dios, sepas que está moviéndose en ella. ¿Saben? Así es. Y cada vez que maduramos, cada vez tenemos más responsabilidad en la obra de Dios, más Dios nos va a usar y más ataques vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero los ataques se encargará nuestro Dios, porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Y Dios está esperando nuestra madurez, hermanos. Dios está esperando que yo discierne lo que es bueno para mí y lo que es malo. Y que yo haga lo que nace de Él. Que si Abraham esperó en Dios, porque hay cosas que no vienen ya. Hay cosas que no resultan de una vez. Y hay cosas que sí, hermanos, sí. Así es. Pero cuando no resultan de una vez, esperen. Párese y dígale: Señor, aquí estoy. Soy todo oído. Deja que Dios hable en vez de tú pensar. Amén, hermanos. Y despiértese, hermano. Despierta ese espíritu que Dios está esperando por nosotros. Ayer en el ayuno Dios mostró en verdad que cosas están rompiéndose para que podamos avanzar. Ataduras de antes que Dios está rompiendo para que sigamos hacia adelante. Y Dios le mostró a alguien que lo subió arriba y le mostró una luz en la tierra y le dijo: esta es camino de salvación. Esa es la luz que yo quiero que esta luz crezca. Y somos llamados. La hermana ni sabía de qué iba a predicar yo hoy, creo yo. Y sin embargo, Dios nos está diciendo: les tengo algo grande y necesito la madurez, la unidad de la iglesia, el amor sin fingimiento y la doctrina del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo que la tenemos en todas las veces que adoramos como iglesia a Dios. El Espíritu Santo se mueve. Fíjense, hermano, todo lo que uno hace, si es dirigido por Dios. En la otra semana Nancy le dio 2 parábolas en árabe. Muchos aquí no saben, pocos somos los que podíamos cantar con ella. Cantó 2 palabras y de repente yo oía multitudes que repetían con ella. Y le dije: Señor, si somos 2, 3, 4 que podemos repetir eso. Aún los nietos ni saben hablar árabe. Somos poquitos y esa multitud. Y dije: no me voy a voltear. Yo sé que son tus ángeles que están cantando. Y estos, hermanos, es algo demasiado grande porque no lo merecemos. Pero a Dios le ha placido escogernos. En eso tienes que pensar, en las cosas que Dios va a hacer en medio de nosotros cuando todos busquemos la unidad en la iglesia. Yo no estoy aquí sentada para observar en qué fallan o qué van a decir, porque aunque fallamos, porque nadie es perfecto, Dios sabrá corregir al que puso. ¿Sí o no? Porque Él está aquí y está oyendo lo que uno está hablando. Y si eso no es de su agrado, Él sabe
romper cabezas, hermanos. Porque la única cabeza que permanece y prevalece es la cabeza de Jesucristo, que es el pastor de pastores aquí en este lugar. Amén, hermanos. Pues esperamos en Dios que esa búsqueda de la presencia de Dios, que podamos vivirla y que ejercitemos nuestros sentidos espirituales para oír a Dios y entender con el corazón que Dios nos ha dado. Amén, hermanos.